Bien, hermanos, vamos a continuar nuestra clase. Para esta tarde, noche, no sé qué hora sea en todos los países, vamos a continuar con lo que habíamos visto en la clase pasada. Estoy intentando mostrar, ok, ya se puede ver. Hoy día vamos a empezar los atributos incomunicables, pero la semana pasada nos quedó todavía una pequeña parte que pudiésemos explicar. Vamos a hacer una recapitulación, aunque creo que ya lo han hecho, hermanos. Rapidito vamos a ir recordando algunos términos. Incomprensibilidad, cognoscibilidad, teología arquetípica, teología ectípica, inmanencia y trascendencia. La incomprensibilidad, recuerdan, dijimos que Dios no puede ser contenido porque en su ser, en esencia, es finito, es perfecto. Nosotros somos imperfectos y finitos. No vamos a poder contener jamás lo infinito. La cognoscibilidad nos enseña que, sin embargo, nosotros sí podemos conocerle a Dios. Él se ha dado a conocer. ¿Y cómo se ha dado a conocer? Por medio de la revelación general y por medio de la revelación especial. La revelación especial también puede ser un sinónimo de lo que explicamos como teología ectípica, ¿verdad? Que es una copia del original, de la copia original, de la teología arquetípica que tenemos acá, que es la teología de Dios, es decir, el conocimiento que Dios tiene de sí mismo. Eso vimos en 1 Corintios 2, 10 y 11, que nos dice que solo el Espíritu de Dios conoce lo profundo de Dios. Así que nosotros no podemos ingresar dentro de esa mente divina de Dios, pero sí Dios se ha revelado a nosotros y nos ha dado su revelación, la palabra de Dios. Eso conocemos como teología ectípica, y ahí es donde nos estamos moviendo ahora. Estamos moviéndonos en ese terreno, no dentro de la teología suprema y divina, que es la arquetípica, que solo le pertenece a Dios, sino la teología que Él nos ha dado a conocer. Y eso es para nosotros ya una gran tarea, un gran reto que podamos conocerlo, porque las Escrituras nos dan a conocer su carácter, nos dan a conocer quién es Él. Y eso es lo que vamos a hacer en estas clases. Casi al finalizar hablamos acerca de la inmanencia y la trascendencia, pero hablamos muy, muy brevemente. Y hace ratito justo entré y una hermana estaba explicando aquello, ¿verdad? La inmanencia es la realidad que Dios habita con nosotros, vive con nosotros. Él está en todo lugar. Está muy ligado con el atributo de la omnipresencia que vamos a ver esta noche. Eso es la cualidad de que Dios es inmanente. Y la máxima expresión de la inmanencia de Dios es la trascendencia, es la encarnación del Hijo de Dios Jesucristo. Esa es la máxima expresión de la inmanencia. En contraparte, la trascendencia de Dios nos recuerda que si bien está Dios trabajando acá, inmerso en este mundo, Él no es nada de lo creado, Él está por encima de todo lo creado, Él está en otra categoría. Y habiendo ya hecho este pequeño resumen, hay dos errores, dos herejías que pueden ser confundidas cuando nosotros llevamos a un extremo el panteísmo, a un extremo la trascendencia y la inmanencia de Dios. Y hay dos herejías. La primera es el panteísmo y la segunda es el deísmo. Vamos a explicar qué es esto. Bueno, la raíz de la palabra que viene del griego panta, que significa todo, y Theos, Dios, es decir, todo es Dios. Esta filosofía del panteísmo pues dice que todas las cosas son Dios, todo es Dios. Aquí yo tengo varias cosas que están acá, entonces Dios es inmanente y como todo es Dios, todo está afectado por el ser de Dios en un sentido, todas las cosas son Dios. Esta herejía niega la existencia separada de Dios con el resto de las cosas. Sin embargo, lo que hemos explicado la anterior clase y ahora en este breve resumen, nos ayuda a recordar que eso no es así. Si bien la inmanencia nos dice que Dios ha condescendido con el hombre, ha bajado y se ha encarnado, si nos muestra aquello. Por otra parte, la trascendencia de Dios siempre nos va a recordar que Dios no es como nada de las criaturas, no es. Él está en otra categoría. Esa es una herejía.
Sí que hay muchos que afirman la inmanencia, pero llegan a tal punto de afirmar la inmanencia de negar totalmente la trascendencia de Dios y caen en la herejía del panteísmo, donde todas las cosas son Dios. Los animales son Dios, la naturaleza es Dios, todo es Dios. Y ustedes conocen ciertas religiones en el mundo que tienen esa filosofía panteísta. Ese es un peligro entonces que nosotros vamos a evitar cuando entendemos correctamente la inmanencia y la trascendencia de Dios. Que Dios habita con nosotros, se mueve y está en control de todas las cosas, pero Él está por encima de nosotros. El otro error, la otra herejía que es un peligro es el deísmo. Y vamos a explicar qué es el deísmo. El deísmo propone que Dios está presente en todos los lugares en forma de influencia o poder, actuando sobre el mundo a distancia, pero no está presente con todo su ser. Los deístas entonces creen que Dios creó el mundo, pero que después de crearlo se fue como a su casa y dejó su creación funcionando bajo ciertas reglas, ciertos parámetros o patrones establecidos. Otra vez, en base a lo que hemos aprendido, nosotros estamos diciendo que eso no es así, que Dios está presente en todo lo que, en toda la creación. Él está presente tanto en el cielo como en la tierra e incluso en el infierno. Y vamos a explicar esto cuando hablemos acerca de la omnipresencia de Dios. Tal vez suena algo que es contradictorio a lo que muchas veces se ha enseñado, ¿verdad? A veces se ha enseñado acerca del infierno, que es la ausencia de Dios, es la ausencia de la presencia de Dios. Pero vamos a ver en esta noche, cuando veamos el atributo de la omnipresencia, que en realidad no hay un lugar en el universo creado, visible e invisible, donde no esté el ser de Dios. Vamos a ir aprendiendo todo esto, aquello. No hay nadie que está fuera del alcance de la presencia de Dios, tanto malvados como justos. Muy bien, esto es como un poquito introduciéndonos a lo que vamos a ir viendo en esta noche, recordando lo que ya hemos visto. Hemos puesto el fundamento, hemos dicho, se van a dar cuenta por qué fue importante hablar de estas cosas, entender que nosotros estamos viniendo como estudiantes humildes ante esta ciencia maestra. Ustedes lo van a recordar cada vez que pasemos en cada atributo y van a concluir en lo mismo, que Dios está fuera de nuestro alcance. Y sin embargo, con cada cosa, con cada detalle que podamos conocer del ser de Dios, eso va a ir transformando mucho más nuestras vidas. Poniendo un fundamento más, antes de entrar a lo que vamos a ver en esta noche, los atributos de Dios en la clasificación de los atributos incomunicables, vamos a hablar un poco de la cualidad, y algunos lo han considerado como un atributo, que es la simplicidad de Dios. La simplicidad de Dios. Hasta donde hemos visto en esta noche, la clase pasada y esta clase, hemos dejado claramente marcado que hay una distinción profunda entre Dios y las criaturas. Dios no es un superhombre, ni siquiera es un superángel, no. Él es Dios y está en otra categoría, está en otra clasificación, es otro ser. Este atributo de la simplicidad de Dios o cualidad de Dios fue afirmada desde los primeros siglos y fue afirmada por lo menos con mucha claridad hasta el tiempo de la Edad Media, y los reformadores lo afirmaron por lo menos hasta el siglo XVII. Esta era una doctrina que era aceptada por todos. Sin embargo, en la actualidad, esta doctrina ya no se ha enseñado mucho, por lo tanto ya no se entiende, y como no se entiende, se llega a veces a confundir o a malinterpretar cuando estamos hablando acerca de la simplicidad de Dios. En primera instancia, cuando oímos esta palabra simple, que Dios es simple, eso puede sonar incluso hasta malo, ¿verdad? Hasta como un insulto para nuestro Señor. Decir que Dios es simple suena como algo que es degradarlo a Él. Pensamos que en realidad las cosas que son más complejas son las cosas más importantes, más valiosas, más poderosas. Y decir que Dios es simple, pues suena como incluso hasta una herejía, ¿verdad? Decir que Dios es simple. Pensamos que tiene que ser entonces complejo, tiene que estar compuesto de muchas cosas.
Para poner un ejemplo, quizá imagínense un pequeño grano de arena y un Boeing 747, ese avión grande. Ese avión está compuesto aproximadamente de 6 millones de partes, 6 millones de partes. Así que un grano de arena en comparación con un Boeing 747, un avión, pues parece nada, ¿verdad? No hay comparación, podríamos decir. A nuestro entendimiento, lo complejo siempre resulta ser superior. Pensamos a veces que lo complejo es superior y mejor a lo que es simple. Sin embargo, en el ser de Dios no es así. Y como ya hemos dicho, todo el cristianismo y la ortodoxia desde un principio cristiana clásica siempre ha sostenido que la causa primordial, es decir, el ser de Dios tiene que ser sencillo y no complejo. No debe estar compuesto por partes que formen un todo. Eso es lo que queremos explicar ahora cuando estamos hablando acerca de la simplicidad de Dios. Lo que queremos decir es que Dios no es como los demás seres, porque todos los seres, aparte de Dios, son complejos. Todos los seres tienen partes, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros queremos explicar, que en Dios no es así. Hay dos cosas claves que tenemos que entender. Primero, que cuando estamos hablando acerca de la simplicidad de Dios, no podemos establecer una distinción entre Dios y sus atributos de la misma manera que lo haríamos con una criatura y sus atributos. ¿Cómo? Vamos a explicar lo que estamos diciendo. En otras palabras, Dios no tiene sabiduría, no tiene justicia, no tiene poder. ¿Qué es lo que es en realidad? Estos atributos no son distintos del ser de Dios. Más bien, Dios es la sabiduría, Dios es la justicia, Dios es el poder, y así podríamos pensar con cada uno de los demás atributos. En otras palabras, los atributos de Dios no son cualidades que se pegan a Dios, como que están adheridas al ser de Dios. No, no es así. En el ser de Dios no existe tal cosa. En el ser de Dios, los atributos de Dios son Dios mismo. No existe entonces una división cuando hablamos acerca de los atributos de Dios o que estos atributos estén pegados al ser de Dios. Más bien, hermanos, cuando estamos hablando acerca de los atributos de Dios y estamos explicando que estos forman el ser de Dios, tenemos que entender que en el hombre, por ejemplo, el hombre posee ciertas cualidades como el amor. El hombre ama, pero no se puede decir del hombre que el hombre es amor. No se puede decir del hombre que el hombre es justicia. No se puede decir tal cosa. En el ser de Dios, pues es lo opuesto. El ser de Dios, como no es un ser complejo, ni está compuesto por partes, ni divisiones, ni secciones, entonces los atributos de Dios son el ser de Dios. Eso tenemos que dejar muy claro. Los atributos de Dios son el ser de Dios. A veces vemos que hay algunos atributos en las Escrituras que Dios los resalta, depende a cada contexto de la narrativa de las Escrituras, pero eso no tiene que hacernos llevar a la idea de que hay atributos que son más altos en Dios y otros son más pequeños. Es como decir, es un pedazo más grande de Dios y la justicia es un pedazo más pequeño. El amor es mucho más grande. No, no, no. Lo que queremos dejar en claro cuando estamos hablando de esta cualidad, de esta doctrina de la simplicidad de Dios, es que en Dios no existe divisiones, no existe secciones, no existe partes. Así que ni su justicia es más que su amor, ni su sabiduría es menos que su poder, sino todo eso es el ser de Dios. Eso tenemos que dejar bien en claro. En nosotros como criaturas no es así. Nosotros podemos identificarnos con ciertas cualidades que poseemos, amamos, somos justos, decimos la verdad, pero nosotros no somos la esencia ni de la verdad, ni de la justicia, ni del amor. Entonces eso es clave para que nosotros podamos mantener la distinción clara entre Dios y las criaturas. Segundo, ¿en qué nos ayuda
esta doctrina especial de la simplicidad de Dios, pues nos ayuda, hermanos, a entender que todo lo que hay en Dios es Dios y no depende de una causa externa a Él. En todos los seres que son creados, es decir, todo lo que está aparte a Dios, todos los seres poseen partes, poseen cualidades que están sujetas a una causa anterior. En el ser de Dios no es así. El ser de Dios, ya dijimos, no está hecho de partes, que esas partes entonces sean esenciales para su existencia. Eso no es así en el ser de Dios. Todo lo que hay en Dios es Dios. No son partes que forman a Dios. No, no, no. Sino todo es Dios. En nosotros pues tenemos partes que necesitan estar en nosotros para que nosotros seamos la esencia de lo que somos, de los seres humanos. En Dios no es así. Más bien, todas las cosas son por medio de Él y todas las cosas son para Él, como dice Romanos 11:36. Todo es de Él, todo es por medio de Él y todo es para Él. ¿Qué tenemos que dejar entonces aquí establecido con claridad cuando estamos hablando de la simplicidad de Dios? Que Dios no tiene divisiones ni partes y que todos estos atributos de Dios son la esencia de Dios. Son la esencia de Dios. ¿Ok? Y eso tenemos que dejar claro para no poner más alto un atributo que otro, ni dividir en secciones los atributos que forman un todo de Dios, no. No es como una pizza que tiene ahí como 8 rebanadas y ahí está la justicia. No, 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 no. Ser de Dios, todos sus atributos entonces son el ser de Dios. Su sabiduría es infinita, su justicia es infinita, su amor es infinito y todos los atributos son el ser de Dios. Muy bien. Habiendo dicho eso, hermanos, habiendo ya puesto todos los cimientos hasta aquí como antecedentes a lo que vamos a ver de los atributos de Dios, vamos a entrar a estudiar los atributos de Dios. En la teología, en el estudio de Dios, han intentado los estudiosos clasificar de la mejor manera los atributos de Dios. Cuando ustedes lean teologías sistemáticas, van a darse cuenta que hay diferentes clasificaciones. No todos usan la misma clasificación. Hay algunos, por ejemplo, que han utilizado un modelo de clasificar atributos primarios en Dios y atributos secundarios. Entonces, hay algunas teologías sistemáticas que hacen aquello. Hay otros modelos que usan entonces una clasificación de atributos de grandeza y atributos de bondad, donde los atributos de grandeza de Dios son los atributos que Dios se muestra totalmente distinto a los hombres, y los atributos de bondad son los atributos con los cuales se relaciona con el hombre. La clasificación más conocida, la clasificación más usual que nosotros encontramos, que son clasificaciones humanas, hermanos, para tratar de entender el ser de Dios y por lo tanto siempre tienen sus limitaciones. Pero la clasificación más usual, más conocida, es la clasificación de los atributos comunicables y los atributos incomunicables. Hablando de la teología reformada, esa es la clasificación más común que nosotros vamos a encontrar cuando estemos estudiando los atributos de Dios. La clasificación de los atributos comunicables e incomunicables de Dios. Ahora, hay algunas cosas que tenemos que explicar entonces con estos términos de comunicables e incomunicables. ¿Qué queremos decir cuando estamos diciendo atributos comunicables y atributos incomunicables? Lo que queremos decir es lo siguiente, que dentro de esta clasificación hay algunos atributos que Dios ha comunicado con sus criaturas, es decir, que nosotros tenemos en común con Dios. Esos son los atributos comunicables. Por ejemplo, piensen un momento, algunas cualidades que el ser humano tiene. Por ejemplo, el ser humano ama.
Y el Señor nos dice que amemos, que nos amemos los unos a los otros. Es algo que los humanos podemos hacer. Es algo que el Señor nos ha creado conforme a su imagen y semejanza y nos ha dotado entonces ciertas cualidades que Él tiene, nos las ha puesto a nosotros. Obviamente en nosotros esas cualidades son débiles e imperfectas y por causa del pecado entonces están distorsionadas. Pero tenemos esas cualidades en nosotros. Esa cualidad que tenemos en común con Dios, entonces ese atributo está catalogado como un atributo comunicable, es decir, que Dios nos ha comunicado, que nos ha transmitido, que tenemos en común. Atributos como el amor, como la misericordia, como la justicia, como la verdad, y podríamos ir viendo otros atributos más. Y existe otra clasificación que es conocida como los atributos incomunicables. Incomunicables. ¿Qué queremos decir con eso? Si comunicable quiere decir que tenemos en común con Dios, pues incomunicable quiere decir que no tenemos en común con Dios. Es decir, que Dios se ha reservado ciertas cualidades que no ha transmitido a los hombres. Como por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, el atributo de la omnipresencia de Dios, que vamos a ver esta noche en un momento. Ese atributo Dios lo ha reservado para sí mismo. Ni tú ni yo somos omnipresentes. Estamos hechos de un cuerpo material y por lo tanto siempre vas a estar sujeto a un espacio físico. Siempre. No puedes deshacerte de tu cuerpo, ¿verdad? A donde sea que tú vayas vas a llevar a tu cuerpo. Eso significa entonces que nosotros no tenemos el atributo de la omnipresencia de Dios y que Dios se ha reservado ese atributo para sí mismo. Y hay una serie de atributos incomunicables que claramente nosotros no los poseemos. Esta noche vamos a ver los atributos incomunicables. No vamos a examinarlos todos esta noche, no vamos a terminar de verlos todos, pero vamos a ver por lo menos 3 atributos. El primer atributo que vamos a ver es el atributo de la independencia de Dios, o también podríamos llamarlo aceidad de Dios, independencia de Dios o aceidad de Dios. Independencia es un término más sencillo para nosotros entenderlo, pero muchas veces cuando ustedes lean un libro de teología sistemática o un libro teológico van a encontrar más comúnmente la palabra aceidad, pero en realidad estamos hablando de lo mismo. Muy bien, entonces vamos a empezar hablando de este atributo que está dentro de los atributos incomunicables. No sé si algunos de ustedes han leído alguna vez el librito de Arthur Pink que titula Los atributos de Dios. Es chiquito. Si no lo han leído, les animo a que puedan leerlo. Es realmente pequeño. En cantidad y en tamaño es pequeño. Y está libre en internet. Ustedes recordarán que él empieza ese libro con un capítulo. Un capítulo que es controversial quizá para muchos de nosotros, pero es interesante. Él empieza hablando acerca de la soledad de Dios. Aquí me escribe un hermano que se colgó un momento la transmisión. Bueno, vamos a tratar de recapitular lo que hemos dicho. Estamos hablando de los atributos incomunicables, los atributos que no tenemos en común con Dios, que Dios no nos ha transmitido. Y ahorita estamos empezando a hablar acerca del atributo de la independencia de Dios o de la aceidad de Dios. Vamos a explicar qué es eso. Dijimos que el autor A.W. Pink, en su libro Los atributos de Dios, él empieza hablando acerca de la soledad de Dios. Y en resumen, ¿qué es lo que dice ese capítulo? Dice que hubo un tiempo, si podríamos llamarlo tiempo, en que Dios, en su esencia, en la eternidad, él habitaba solo, es decir, la Trinidad solo. No existían hombres, no existían ángeles. Antes de todos los tiempos, noten otra vez que nuestro lenguaje se queda corto, ¿verdad? Porque antes de la creación, pues no existía el tiempo. Dios es un ser atemporal, como vamos a ver. Pero hablando en esos términos para que entendamos,
el ser de Dios habitaba antes de todos los tiempos en una comunión perfecta y estrecha, que es la Trinidad. Y lo que dice al final Arthur Pink es que Dios, en otras palabras, en esa eternidad pasada, no necesitaba de nada ni de nadie. Él estaba completo y perfecto en la eternidad. O sea que Dios no nos creó a nosotros porque se sentía solo. ¿Alguna vez te has preguntado para qué nos ha creado Dios? ¿Por qué? No es porque Él se sentía solo y, bueno, decidió crear algunas criaturas, no. Él nos creó, dice las Escrituras, para la alabanza de su gloria, ¿verdad? Eso dice el libro de Efesios, el capítulo 1, los versículos del 6 al 11. Somos creados para la alabanza de la gloria de Dios, pero no es que somos creados porque Dios se haya sentido solo. Este atributo de la independencia y de la aceidad de Dios, ¿qué quiere decir? Que Dios no nos necesita a nosotros ni a nada del resto de la creación. Dios no nos necesita a nosotros ni a nada del resto de la creación. Sin embargo, nosotros y el resto de la creación sí le necesitamos. En resumen, ¿qué es el atributo de la independencia de Dios o de la aceidad de Dios? Que Dios es por sí mismo, sin necesidad de nada ni de nadie. Dios es por sí mismo. En cambio, en el ser del hombre y de todas las criaturas dependen de algo. Todos los seres dependen de algo. Nosotros entendemos eso, que Dios, al ser un ser infinito y perfecto, entonces Él habitando en la eternidad pasada, Él en esa calidad de vida no necesitaba de nada ni de nadie para su existencia. Dios es por sí mismo. De ahí que Él se da a conocer cuando habla con Moisés en Éxodo capítulo 4 como yo soy, ¿verdad? Yo soy el que soy. Y eso significa que yo no dependo de nadie para ser. Yo simplemente soy quien soy y soy todo el tiempo. Ustedes se recordarán que cuando el apóstol Pablo estaba llegando a Atenas y estaba predicando el evangelio en esta ciudad donde abundaba la filosofía y los pensamientos más adelantados de la época, era una sociedad también muy idólatra, tenían muchos dioses. Y el apóstol Pablo, aprovechando el conocimiento que él tenía acerca de la cultura griega, él nota entonces que había un altar ahí que decía para el Dios no conocido. Y el apóstol Pablo aprovecha esta oportunidad para hablar de ese Dios. Y esa narración está en Hechos capítulo 17. Quiero detenerme en 2 versículos para que podamos hablar un poquito más acerca de la independencia de Dios. El 24 y el 25 de Hechos 17. Dice así: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Está reconociendo algo clave acerca de la independencia de Dios aquí el apóstol Pablo. Está diciendo que Dios no necesita de su creación para ser Dios. Y este mensaje, hermanos, será una novedad para aquellos que estaban escuchando al apóstol Pablo. Porque recuerden el contexto. Una ciudad donde tienen muchos dioses falsos, ídolos. Y si ustedes estudian la cultura griega, cada dios tenía un enfoque especial en cierta área. El dios de la guerra, la diosa del amor. Tú tenías que estar entonces haciendo tus oraciones y plegarias hacia ellos. Pero es interesante que incluso dentro de la cultura griega ellos entendían que si tú no hacías plegarias u oraciones, los dioses se debilitaban. O sea que esos dioses griegos necesitaban de sus adoradores para estar fortalecidos, necesitaban de sus sacrificios, de todo lo que hacían. En cambio, entonces, el ser de Dios
Nos está diciendo aquí el apóstol Pablo que es completamente distinto, que él no necesita de manos de hombres, no nos necesita, en otras palabras, hermanos. Y entender este atributo de la independencia de Dios es clave, porque vivimos en un mundo donde el hombre es el centro, donde en nuestras iglesias todo se hace basado en lo que le guste al hombre, ¿verdad? Y hasta el Dios que presentamos es un Dios que está llorando y que quiere entrar al corazón del hombre y está tocando la puerta, pero nosotros somos ahí la autoridad que no le dejamos entrar a Jesús. No, nosotros aquí somos la autoridad. Hasta predicamos un Dios que en realidad no refleja esa grandeza de su independencia y como que Él está llorando sin nosotros. No, hermanos, entender este atributo de la independencia o de la aceidad de Dios nos va a ayudar a entender que Dios no necesita de nada ni de nadie. En otras palabras, el mensaje que nosotros predicamos no va a ser un mensaje donde Dios está rogando a las personas. No, ese no era el mensaje que el apóstol Pedro predicó, ¿verdad? Él no dijo, Dios les está rogando. Él dijo, Dios manda ahora a todos los hombres que se arrepientan. Y ese es el mensaje. ¿Y por qué? Porque Dios entonces no depende de nosotros, no nos necesita. Hay un pastor que dio un ejemplo, ustedes lo deben conocer, ¿verdad? Pastor Paul Washer. Él dijo lo siguiente: imagínense que todos los hombres fuésemos ciegos y no pudiésemos ver la luz del sol en su máximo esplendor, radiante, no lo podemos ver. Eso no significa entonces que el sol deje de ser radiante y con todo su esplendor. Eso no le afecta en nada al sol que tú y yo seamos ciegos. Hablando entonces en relación al ser de Dios, si ningún ser humano le adorara a Él, si ningún ser humano le sirviera, eso no le afectaría en nada al ser de Dios, porque Dios no necesita de nada ni de nadie. Más bien, todo le pertenece a Él, todas las cosas le pertenecen a Él. Y como termina el pasaje de Hechos 17, volviendo a Hechos 17, más bien el versículo 28 dice que todos dependemos de Dios. Por un lado, Dios no necesita de nada, ni depende de nada ni de nadie, pero en el versículo 28 del versículo 17 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. En otras palabras, dependemos de Dios. Todos los demás dependemos de Dios. Solo Dios es por sí mismo, pero todo el resto de la creación necesita de Dios para su existencia. Todo el resto de la creación entonces necesita del ser de Dios. Espero que hasta aquí entonces esté claro esto, hermanos. Dios es por sí mismo sin necesidad de nada ni de nadie. Antes de la creación del mundo, Dios habitaba en una completa perfección entre la Trinidad, y eso lo podemos ver en múltiples pasajes. Veamos solamente uno, Juan capítulo 17, versículo 5, donde nuestro Señor Jesucristo está orando. Juan capítulo 17, versículo 5, dice así: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Está hablando entonces de algo de una relación que existía antes de la creación del mundo. Y ya que estamos ahí, podemos bajar hasta el versículo 24 y ver otra vez esto. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, estos pasajes indican explícitamente que la Trinidad habitaba antes de la eternidad en un perfecto amor y en una perfecta comunión. Por eso es que tenemos que decir que cuando Dios nos creó, no nos creó con necesidad entonces que Él tuviera de nosotros, no. Él es independiente de su creación, Él es yo soy el que soy, como Él se manifiesta en Éxodo capítulo 4. En contraparte, todos nosotros dependemos de Dios. Todas las demás criaturas dependemos del Señor para existir. Ninguno de nosotros
es por sí mismo. Y Dios dice que sustenta toda la creación con el poder de su palabra. Así que no hay ninguna cosa creada que esté separada de nuestro Señor. Todas las demás cosas dependen de Dios. Toda su creación depende de Dios. Por eso es que este atributo es un atributo incomunicable, porque solo Dios es independiente. Solo Dios es por sí mismo. Nosotros no somos por nosotros mismos. Nosotros llegamos a ser. En cambio, Dios es por sí mismo. Muy bien, este es el atributo entonces de la independencia de Dios. Ahora, hermanos, vamos a ver el atributo de la eternidad de Dios. Vamos a hablar entonces acerca de la eternidad de Dios. Y aquí tengo, creo, las diapositivas de este atributo. Sí. Vamos a hablar entonces acerca de la eternidad de Dios. Vamos a ver qué dicen las Escrituras acerca de la eternidad de Dios. Este es otro atributo que está dentro de la categoría de los atributos incomunicables. Está dentro de la categoría de los atributos incomunicables. Solo Dios es eterno. ¿Qué es lo que dice entonces esta definición que tenemos de la eternidad de Dios? Dios no tiene principio, fin, ni sucesión de momentos en su propio ser y ve todo el tiempo con la misma lucidez. Sin embargo, Dios ve los hechos en el tiempo y actúa en el tiempo. Otra vez lo vamos a repetir. Dios no tiene principio, fin, ni sucesión de momentos en su propio ser y ve todo el tiempo con la misma lucidez. Sin embargo, Dios ve los hechos en el tiempo y actúa en el tiempo. Ahora vamos a explicar entonces qué es lo que estamos diciendo con esto. Estamos diciendo que Dios es eterno en su ser. Antes que existiese todo lo creado, Dios en su ser, si podríamos decir en un término humano, porque no alcanza para decir, Dios ya existía. Pero incluso dense cuenta que está mal esto, ¿verdad? Porque todo lo que existe requiere entonces de un inicio. En el ser de Dios tendríamos que decir que Dios es y ha sido por la eternidad, no que Él ha existido. Salmo capítulo 90, versículo 2. Salmo capítulo 90, versículo 2. Aquí nos muestra el salmista entonces y lo declara que el Señor es desde la eternidad. Salmo capítulo 90, versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Está reconociendo entonces aquí el salmista que solo Dios es Dios desde la eternidad. Él no ha tenido un principio, como dice nuestra definición, ni tiene entonces un fin. Dios es desde la eternidad pasada, desde los siglos pasados, y es por la eternidad. Además, podemos ver esto en Job, capítulo 36, versículo 26. Job, capítulo 36, versículo 26. He aquí, Dios es grande, y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. En otras palabras, hermanos, Dios no tiene cumpleaños. Dios no tiene un cumpleaños. Dios es siempre, desde la eternidad hasta la eternidad. Tú y yo, cada año recordamos nuestro cumpleaños, recordamos el día que hemos venido entonces a este mundo. En el ser de Dios no es así. Dios no tiene cumpleaños. Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Eso quiere decir que Dios es eterno, que Dios no tiene principio ni fin. Pero además, la definición que nosotros dimos nos dice que Dios ve todo con la misma lucidez. Dios ve todo con la misma lucidez. Salmo capítulo 90, ahí mismo donde nosotros estábamos, Salmo capítulo 90, versículo 4. Salmo capítulo 90, versículo 4. Dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó
y como una de las vigilias de la noche. En otras palabras, cuando estamos hablando de la eternidad de Dios, estamos diciendo que Dios no está sujeto al tiempo, por un lado, porque no tiene principio ni fin. Él está encima del tiempo, es el Señor del tiempo, en otras palabras. Y aunque es el Señor del tiempo y Él está por encima del tiempo, Él ve todas las cosas con la misma lucidez. En otras palabras, Dios no ve como nosotros, ¿verdad? Que nosotros tenemos que recordar al pasado y podemos tratar de ver lo que estamos haciendo ahora en el presente y el futuro, en definitiva, no podemos verlo. En el ser de Dios no es así. Dios ve el pasado, el presente y el futuro con la misma lucidez. O sea que Dios tiene un panorama mucho más completo. Tal vez para que nuestras mentes humanas traten de entender, el panorama de Dios es de 360 grados, puede ver todo, es eterno y tiene una comprensión total, como vamos a ir viendo acerca de los atributos del conocimiento de Dios. En el ser de Dios, entonces, Él ve todo con la misma lucidez. Y sin embargo, Dios ve los hechos en el tiempo y actúa en el tiempo. O sea que Dios, aunque es eterno, esto realmente es algo que a nuestras mentes se recuerdan. ¿Por qué dijimos en principio que esos eran los fundamentos, hablando de la incomprensibilidad de Dios? Como el Dios que es eterno, que no tiene ni principio ni fin, que está por encima del tiempo, entonces entra dentro de este mundo temporal. Y lo hace por medio de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? De una manera más completa. Vemos ahí cómo el Dios infinito, que no está sujeto al tiempo, entra entonces al mundo creado, ¿verdad? Dios actúa entonces dentro del tiempo, Él actúa dentro del tiempo. Aunque Él está por encima del tiempo y es el Señor del tiempo, Él actúa también dentro del tiempo. Eso es lo que estamos diciendo con este atributo de la eternidad de Dios. Ahora, que hemos hablado un poco acerca de este atributo, vamos a pasar y aquí nos vamos a detener un poquito más. Sé que estamos atrasados con el tiempo, pero ha sido también en parte porque hemos empezado tarde. Pero vamos a hablar, hermanos, acerca de este atributo de la omnipresencia de Dios. Y aquí es donde vamos a ir dedicándole un poquito más de tiempo. Vamos a hablar entonces acerca de la omnipresencia. Así como Dios es ilimitado o infinito al tiempo, esa es su cualidad de ser eterno, Dios es ilimitado también con respecto al espacio. Las limitaciones del espacio son la distancia, el tamaño, la forma y el hecho que un cuerpo solo puede estar en un solo lugar en un tiempo dado. Ninguna de estas limitaciones se aplican a nuestro gran Dios. Cuando estamos hablando entonces de la omnipresencia, vamos a pasar a hablar de esto, de que Dios no está limitado al espacio. Cuando hemos hablado de la eternidad, hemos hablado de la realidad de que Dios no está limitado al tiempo. Dios está por encima del tiempo, y aunque ese Dios es Señor del tiempo y está por encima del tiempo, se introdujo al tiempo por medio de la encarnación. Nosotros vemos también entonces en este atributo de la omnipresencia de Dios, que es la cualidad, el atributo de Dios, que nos muestra que Dios no está limitado al espacio. ¿Ok? Ahora esto es interesante, déjenme aquí hacer un comentario breve. Es interesante que cuando estamos incluso hablando hasta científicamente, todos los científicos están de acuerdo con que el espacio, el tiempo y la materia sucedieron en el mismo instante. Es decir, que en el origen del universo tuvieron estos tres elementos que aparecer juntamente. Tú no puedes tener la materia, que es decir, todo lo que ocupa un cuerpo. Nosotros somos un cuerpo de materia. No puedes tener la materia sin tener un espacio. Porque si tienes la materia, ¿dónde lo pones, verdad? ¿Dónde lo vas a poner? Tiene que haber un espacio. El espacio es donde nosotros estamos, que ocupa cada cuerpo. Y en un tiempo, ¿verdad? En un tiempo. Hasta científicamente está demostrado que el tiempo, el espacio y la materia tuvieron que surgir en un solo instante.
No puede ser que primero apareció el tiempo o primero el espacio. No, todo está conectado y enlazado. Eso nos muestra, hermanos, hablando que ya hemos hablado acerca de la eternidad de Dios y ahorita estamos hablando de su omnipresencia, que nuestro Señor cumple esos requisitos de ser creador del universo, porque hemos visto que Él está fuera del tiempo, Él es eterno, Él es el Señor del tiempo, pero no solamente Él es el Señor del tiempo, sino también es el Señor del espacio. Dios está por encima del espacio. Solamente alguien que tenga la cualidad de ser atemporal, es decir, que no dependa del tiempo, y que tenga la cualidad de ser espiritual, de no poseer un cuerpo, es alguien que pudo haber creado el universo. Y eso solamente, dentro de esos requisitos, solamente entra nuestro Dios. Miren que eso es interesante. Así que conocer estos atributos de la eternidad de Dios y de la omnipresencia de Dios también nos ayudan a ver a nuestro Señor como ese creador infinito, y hasta por lógica, entonces, hermanos, Él es el único ser que entra dentro de los rangos que son necesarios para la causa primaria de la creación del universo. Muy bien. Bueno, habiendo dicho ese breve comentario, ahora vamos a hablar acerca de la omnipresencia de Dios. Cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, tenemos que hacer una pequeña aclaración o distinción cuando estamos hablando de la omnipresencia de Dios. Y lo voy a poner acá. Vamos a poner una definición para entender mejor. Cuando estamos hablando de la omnipresencia de Dios, a veces solamente nosotros pensamos en el hecho de que Dios está en todo lugar. Bueno, eso es parte de la definición. Cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, tenemos que dividirlo en dos partes. Por un lado, la inmensidad de Dios y por otro lado, la omnipresencia. Inmensidad y omnipresencia. Es como que los dos conceptos forman la omnipresencia, el concepto amplio. Pero para entenderlo mejor, vamos a hablar de la inmensidad y de la omnipresencia. Muy bien, y ahorita vamos a explicar por qué. Veamos primero las definiciones. ¿Qué queremos decir con inmensidad y con omnipresencia? Inmensidad. ¿Qué es inmensidad? Es la infinitud de Dios en relación al tiempo. Si la infinitud de Dios en relación al tiempo es su eternidad, la infinitud de Dios en relación al espacio es su inmensidad. Inmensidad viene del latín inmensus, que quiere decir entonces sin medida. Mensus solo quiere decir medida. Sin medida. En otras palabras, que no puede ser medido. En relación al espacio, la persona de Dios no puede ser medida. Dios trasciende todos los límites espaciales. Dios trasciende todos los límites espaciales. Eso queremos decir con la inmensidad de Dios, que Dios está por encima del espacio. Con relación al espacio, el ser de Dios es infinito. No puede ser medido. Muy bien. Ahora vamos a explicar qué es la omnipresencia. Este ya lo conocemos mucho mejor. Del latín omnis, que significa todo, y presentia, que significa presencia. En otras palabras, significa que Dios está presente en todo lugar en el universo. Dios está presente en todo lugar en el universo. Es decir, que Él está dentro del espacio y en cada punto de este espacio con todo su ser. Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Entonces, dejemos aquí algo en claro de lo que hemos estado hablando. Hemos dicho que la omnipresencia de Dios, para ser mejor comprendida, lo vamos a dividir en dos: la inmensidad y propiamente la omnipresencia. La inmensidad tiene que ver con la infinitud de Dios en relación al espacio. Eso quiere decir que Dios sobrepasa el espacio, Él es infinito, no puede ser medido. Estamos hablando de ese aspecto en relación al espacio. Dios es inmenso, no puede ser medido. Sobrepasa los límites espaciales. Pero por otro lado, hemos dicho que la omnipresencia como tal significa que Dios está presente en todo lugar en el universo. Y en cada punto
del espacio con todo su ser. Y esa última parte es importante, con todo su ser. Porque Dios no es, otra vez, no es como un gran ser que está dividido, ¿verdad? Tratando de imaginar en nuestra mente humana, donde por aquí están los pies de Dios y allá por China están los ojos de Dios. No, 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 no. Obviamente estamos usando un lenguaje antropomórfico, ¿verdad? Dios no tiene ni ojos ni tiene pies. Pero lo que estamos diciendo es que el ser de Dios está con todo su ser en cada punto de todo el espacio. O sea que donde tú estás, allá del otro lado de la computadora, ahí está Dios con todo su ser. Aquí donde yo estoy está Dios con todo su ser. No con parte de su ser, sino con todo su ser. Y su ser ocupa entonces todo el universo. Y sin embargo, como hemos dicho hace un momento, la inmensidad de Dios nos recuerda que Dios, en cuanto a los términos espaciales, está por encima de todo lo que es el espacio. Muy bien. En resumen, ¿qué estamos diciendo de este atributo de la omnipresencia? Que Dios no tiene tamaño ni tiene dimensiones espaciales y está presente en todo punto en el espacio con todo su ser. Dios no tiene tamaño ni tiene dimensiones espaciales y está presente en todo punto en el espacio con todo su ser. Y aquí vamos a aumentar algo más a la definición. Y sin embargo, Dios actúa en forma diferente en diferentes lugares. ¿Qué estamos diciendo? Que Dios está aquí con todo su ser, pero también está en el otro lugar del mundo con todo su ser. Y aunque todo su ser está en los dos lugares, no actúa de la misma manera en todos los lugares. Puede actuar de manera distinta. En otras palabras, en un lugar Dios puede estar actuando con juicio y en otro lugar puede estar actuando con bondad. Eso es lo que estamos diciendo. Muy bien. Ahora, queridos hermanos, vamos a hacer un pequeño ejercicio para que podamos entender desde las Escrituras esta diferencia de lo que hemos estado hablando hasta acá. Quizá hasta aquí, pues, ha sido un poco, ¿por qué hacer esta distinción o por qué hacer esta diferencia? Ahora vamos a hacer algunos ejemplos y tú vas a leer conmigo estos pasajes y vas a darte cuenta que la Biblia, cuando hablamos de los términos espaciales, o habla de la omnipresencia de Dios o de la inmensidad, o a veces habla de ambas, ¿sí? Para eso es que estamos reconociendo esta pequeña distinción y división dentro de la omnipresencia de Dios. Muy bien, vamos a ver entonces una serie de ejemplos. Primero, veamos en Primera Reyes. Yo lo tengo aquí en la pantalla, así que si lo ves desde la pantalla, si no lo puedes buscar en tu celular o en una Biblia física que lo tienes a la mano. Primera Reyes capítulo 8, versículo 27. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Ahora sí, hagamos el ejercicio. ¿A qué se refiere? ¿A la inmensidad o a la omnipresencia de Dios? A ver, piensen ahí un momento. Se refiere a la inmensidad de Dios, ¿verdad? Porque está preguntándose ahí, ¿será que Dios entonces va a entrar en esta casa que yo he edificado si tú sobrepasas los cielos? No te pueden contener los cielos. Está hablando entonces acerca de la inmensidad de Dios. Otro ejemplo, Salmo capítulo 139, versículos del 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Ahora otra vez, pensemos ahí un momento. ¿A qué se refiere? ¿A la inmensidad o a la omnipresencia de Dios? A la omnipresencia de Dios, ¿verdad? Está reconociendo el salmista que a donde sea que se vaya, no se puede escapar de la presencia de Dios. No puede huir de Dios, ni siquiera en las tinieblas. Dios entonces, con todo su ser,
está en cada punto del espacio. Eso es lo que está reconociendo aquí Salmo 139, 7 al 12. Ven que ya se nota esa distinción cuando hablamos de inmensidad y omnipresencia en términos de Dios relacionándose con el espacio. ¿Ven por qué hicimos esa distinción? Isaías capítulo 66, versículos del 1 al 2. Otro ejemplo. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. A ver, ¿de qué está hablando? ¿Inmensidad u omnipresencia? O quizá de los dos, ¿verdad? Bueno, en el versículo 1 estamos viendo la inmensidad, ¿verdad? Yo aquí voy a entrar en esta casa que me van a edificar. Si el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies, ¿qué está diciendo? Esa pequeña casa pues queda realmente pequeña para el ser de Dios. Dios no puede ser contenido ahí en su ser, ¿verdad? No puede ser contenido el ser de Dios ahí atrapado. No, Dios está por encima, sobrepasa. Está hablando de la inmensidad. Pero ¿qué dice el versículo 2? Que sin embargo Dios mira, habita, ¿con quiénes? Con los pobres, con los humildes de espíritu, que tiemblan a su palabra. En otras palabras, omnipresencia. Ahí está Dios. Los dos. Podemos ver entonces ambos. Jeremías capítulo 23, versículos 23 y 24. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Bueno, obviamente en el versículo 24 nos está diciendo que Dios es omnipresente. ¿Alguien se podrá ocultar de mí en algún escondrijo que yo no lo vea? Está hablando con claridad de la omnipresencia. Pero el versículo 23 también puede estar hablando de la inmensidad, ¿verdad? Que Dios está muy lejos. No solamente es Dios de cerca, también es Dios desde muy lejos, ¿verdad? Entonces vemos estos versículos como ejemplos que nos pueden ayudar a entender esta distinción entre la inmensidad y la omnipresencia de Dios. Este versículo ya lo leímos hace un principio, viendo el otro atributo de la independencia de Dios. Hechos 17, 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. ¿De qué atributo habla? De la omnipresencia de Dios. Nos movemos entonces en Dios, a la luz de Dios, delante de los ojos de Dios. ¿Bien? Hermanos, entonces, me dice aquí el pastor Roberto que podemos dejar hasta aquí la clase y continuar el martes. Sí, podemos dejar hasta acá. Hemos visto unos ejemplos. Hay una partecita más que nos queda ver, quizá unos, no sé, quizá unos 10 minutos más. Pero si no, podríamos dejarlo hasta acá, pastor Roberto. Sí, sí, está ahí Agustín, sí. Ok, entonces vamos a parar aquí, hermanos. Vamos a llegar hasta acá, hasta esta parte. Y recuerden lo que hemos visto hoy día. Hemos entrado dentro de la clasificación de los atributos incomunicables. Hemos visto la independencia de Dios o aceidad. Hemos visto la eternidad de Dios y ahora estamos viendo la omnipresencia de Dios. Muy bien. Pastor Roberto, entonces podemos finalizar aquí.